Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Tema 23. La contratación administrativa en el sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Delegación de competencias en el Servicio Andaluz de Salud. 1. Legislación vigente en materia contratos del sector público. 1,1. Introducción. La legislación más importante en materia de contratos del sector público son la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Estas directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión Europea en el año 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la Comisión, luego en el Consejo de la Unión Europea, y finalmente, entre el Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por el 15 de enero de 2014, siendo publicadas estas normas en el DOE el 28 de marzo de 2014. Estas directivas tienen su transposición a la legislación nacional con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP. Otras normas principales en materia de contratación pública, entre otras son: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 1,2. Estructura de la LCSP. La ley consta de un preámbulo, 347 artículos divididos en un título preliminar, un libro primero con 4 títulos, un libro segundo con 2 títulos, un libro tercero con 2 títulos, un libro tercero con 2 títulos, un libro cuarto con 3 títulos, 55 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales y 6 anexos. 1. Objeto y ámbito de aplicación de la ley. Regulado en los artículos 1 al 3 de la LGSP, en los siguientes términos. A. Objetivo. Artículo 1 de la LCSP. 1. La presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 2. Es igualmente objeto de esta ley la regulación del régimen jurídico, aplicable a los efectos cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público, que a través de los mismos se tratan de realizar. 3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales
siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. B. Ámbito de aplicación. Artículo 2 de la LCSP. 1. Son contratos del sector público, y en consecuencia están sometidos a la presente ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. 2. Están también sujetos a la presente ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas, en los supuestos previstos en el artículo 23, relativo a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. 3. La aplicación de esta ley a los contratos que celebren las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la disposición final primera de la presente ley relativa a los títulos competenciales. 4. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados en esta ley, se utilizará el vocabulario común de contratos públicos, aprobado por el Reglamento CE. N. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos, CPV, o normativa comunitaria que le sustituya. C. Ámbito subjetivo, artículo 3 de la LCSP. 1. A los efectos de esta ley, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades. 1a. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. 1b. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. 1c. Los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes. 1d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera. 1e. Las fundaciones públicas. A efectos de esta ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos. Primero, que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. Segundo, que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos, aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público, con carácter permanente. Tercero, que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. 1f. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social. 1g. Las entidades públicas empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público, o dependientes del mismo. 1h. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras A, B, C, D, E, G y H del presente apartado sea superior al 50%, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre. 1. Y los fondos sin personalidad jurídica. 1J. Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 1K. Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 1L. A los efectos de esta ley, se entiende que también forman parte del sector público las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. 2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta ley tendrán la consideración de administraciones públicas las siguientes entidades. 2A. Las mencionadas en las letras A, B, C y L del apartado primero del presente artículo. 2B. Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas en la letra D del apartado siguiente, para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias administraciones públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, cuando tengan la consideración de productor de mercado, de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta ley, las siguientes entidades. 3A. Las administraciones públicas. 3B. Las fundaciones públicas. 3C. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social. 3D. Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad, bien controlen su gestión, o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 3E. Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores. 4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, de financiación de los partidos políticos, así como las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra D del apartado 3 del presente artículo, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada, deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación, que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse en sus respectivas páginas web. 5. Asimismo, quedarán sujetos a esta ley las corporaciones de derecho público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado 3, letra D, del presente artículo. 2. Negocios y contratos excluidos. Regulados en los artículos 4 al 11 de la LCSP, entre lo que destacamos. A. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos. Artículo 4 de la LCSP. Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente ley,
y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. B. Convenios y encomiendas de gestión. Artículo 6 de la LCSP parte 1. Quedan excluidos del ámbito de la presente ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, las universidades públicas, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las entidades locales, las entidades con personalidad jurídico-pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico-privada, siempre que en este último caso tengan la condición de poder adjudicador. C. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional. Artículo 7 de la LCSP. 1. Se excluyen del ámbito de la presente ley los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional. 2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente ley los contratos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en virtud de un instrumento jurídico, celebrado de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con uno o varios Estados no signatarios de este último, que cree obligaciones de derecho internacional relativo a las obras, suministros o servicios que resulten necesarios para la ejecución o la realización conjunta de un proyecto por sus signatarios. 3. Asimismo, quedarán excluidos del ámbito de la presente ley los contratos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en virtud de las normas de contratación aprobadas por una organización internacional o por una institución financiera internacional, siempre y cuando estén financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución. D. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. Artículo 8 de la LCSP. Quedan excluidos de la presente ley los contratos de investigación y desarrollo, excepto aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2, servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos, 731000003, servicio de investigación y desarrollo experimental, 731100000-6, servicios de investigación, 731110003, servicios de laboratorio de investigación, 731120000-0, servicios de investigación marina, 731200000-9, servicios de desarrollo experimental, 733000000-5, diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo, 734200000-2, estudio de previabilidad y demostración tecnológica y 734300000-5, ensayo y evaluación, cumplan las dos condiciones siguientes. A. Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador, para su utilización en el ejercicio de su propia actividad. B. Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. E. Relaciones jurídicas. Negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial. Artículo 9 de la LCSP. 1. Se encuentran excluidas de la presente ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente ley. 2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente ley los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador,
y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos, solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la sección primera del capítulo 2 del título preliminar, si el valor estimado de las mismas no es superior al 50% del importe total del negocio, y a su vez, mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34,2. F. Otros negocios o contratos excluidos. Artículo 11 de la LCSP. 1. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente ley. 2. Se excluyen, asimismo, de la presente ley las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. 3. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación quedan excluidos de la presente ley. 4. Asimismo, están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato. 5. Se encuentran asimismo excluidos los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, incluidos en los códigos CPV 793414000-0, 92.111.233 y 921111240-6, cuando sean adjudicados por un partido político. 6. Queda excluida de la presente ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. 2. Contratos del sector público. Tipos de contratos. 2,1 Tipos de contratos. 1. Contratos del sector público. Los contratos de las administraciones públicas están regulados en los artículos 12 al 27 de la LCSP, y son: Contrato de obras. Contrato de concesión de obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministro. Contratos mixtos. De esta regulación destacamos: A. Delimitación de los tipos contractuales. Establecida en los artículos 12 al 18 de la LCSP. A1. Calificación de los contratos, artículo 12 de la LCSP. 1. Los contratos de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público, se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. 2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación. A2. Contrato de obras, artículo 13 del LCSP. 1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes. 1a. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo y 1b. La realización por cualquier medio de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante, que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 2. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo,
o de mejora del medio físico o natural. 3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación, que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente ley, cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración, por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración pública. A3. Contrato de concesión de obras, artículo 14 de la LCSP. 1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido. 2a. La adecuación, reforma y modernización de la obra, para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. 2b. Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta, a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. 3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal, y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción, y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. 4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato, y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado, que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. A4. Contrato de concesión de servicios, artículo 15 de la LCSP. 1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas,
la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado 4 del artículo anterior. A5. Contrato de suministro, artículo 16 de la LCSP. 1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra B del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. 3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes. 3a. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. 3b. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones, o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. 3c. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 3d. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. A6. Contrato de servicios, artículo 17 de la LCSP. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad, o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. A7. Contratos mixtos, artículo 18 de la LCSP. 1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34,2 de la presente ley. El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido en este artículo, y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122,2. Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta ley, se estará a las siguientes reglas. 1a. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal. En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo cuarto, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. 1b. Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo. Primero, si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Segundo, si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras,
suministros o servicios cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. 2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas. 2a. Si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. 2b. Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta ley. 3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la presente ley. En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la presente ley. A. 8. Contratos menores. Artículo 118 de la LCSP. Aunque los contratos menores no son propiamente dicho un tipo de contrato, si son una especialidad en la tramitación de expedientes de contratación. Regulados en el artículo 118 de la LCSP, se puede acudir a esta modalidad de contratos para determinadas necesidades de productos y servicios de menor entidad, que no estén destinados a cubrir necesidades repetitivas y recurrentes, para las cuales no se requiere poner en marcha un complejo procedimiento de licitación. La delimitación de un contrato menor se realiza básicamente en relación a importe del valor estimado del contrato. Al respecto, el artículo 118 de la LCSP dispone: 1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 2. En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación, justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. 3. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezcan. 4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse además el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión, a que se refiere el artículo 235, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 5. Lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar, para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. 6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63,4. B. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Regulados en los artículos 19 al 23 de la LCSP. B1. Delimitación general. Artículo 19 de la LCSP. 1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro y los de servicios, cuyo valor estimado calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101,
sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 23. 2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes. 2a. Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. A efectos de la presente letra, por servicio de comunicación audiovisual y proveedor del servicio de comunicación, se entenderá respectivamente lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras A y D, de la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Por programa se entenderá lo mismo que en el artículo 1, apartado 1, letra B, de dicha directiva, si bien se incluirán también los programas radiofónicos y los contenidos de los programas radiofónicos. Además, a efectos de la presente disposición, contenidos del programa tendrá el mismo significado que programa. 2b. Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se concluyan en el sector de la defensa. 2c. Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada en esta ley. La declaración de que concurre la circunstancia relativa a la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado deberá hacerse de forma expresa en cada caso por el titular del departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, por el órgano competente de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o por el órgano al que esté atribuida la competencia para celebrar el correspondiente contrato en las entidades locales. La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de delegación, salvo que una ley expresamente lo autorice. 2 de aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones, o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas. A efectos del presente apartado, red pública de comunicaciones y servicio de comunicaciones electrónicas tendrán el mismo significado que el que figura en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 2. Aquellos que tengan por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos. Primero, la representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación, celebrada en un Estado, o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado, o ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales. Segundo, el asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los procedimientos mencionados en el apartado anterior de la presente letra,
o cuando exista una probabilidad alta de que el asunto sobre el que se asesora será objeto de dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado. Tercero, los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público. Cuarto, los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios jurídicos cuyos prestadores sean designados por un órgano jurisdiccional, o designados por ley para desempeñar funciones específicas bajo la supervisión de dichos órganos jurisdiccionales. Quinto, otros servicios jurídicos que estén relacionados, incluso de forma ocasional, con el ejercicio del poder público. 2F, los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro e incluidos en los siguientes códigos CPV: 75250003, 75.251.000-0, 75.251.100-1, 7525111104, 75.251.120-7, 75.252.000-7, 75.222.008, 981131009, 85143003, salvo los servicios de transporte en ambulancia de pacientes. 2G, los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro, así como las concesiones de servicios de transporte de viajeros, sin perjuicio de la aplicación del Reglamento UE N. 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los Reglamentos CEE N. 1191/69 y CEE N. 1107/70 del Consejo. 2H, los contratos de concesión adjudicados para: primero, la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable. Segundo, el suministro de agua potable a dichas redes. Asimismo, tampoco se considerarán sujetos a regulación armonizada los contratos de concesión que se refieran a uno de los objetos siguientes o a ambos que estén relacionadas con una de las actividades contempladas en los números primero y segundo anteriores. 2. Proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20% del volumen total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje, o 2. Eliminación o tratamiento de aguas residuales. B2. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada. Umbral. Artículo 20 de la LCSP. 1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios, cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. 2. En el supuesto previsto en el artículo 101,12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. B3. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada. Umbral. Artículo 21 de la LCSP. 1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro, cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades. 1 a 140.000 euros,
cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación, que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo segundo. 1b 215.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior. 2. En el supuesto previsto en el artículo 101,12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. B4. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada. Umbral. Artículo 22 de la LCSP. 1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades. 1a. 140.000 euros cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 1b. 215.000 euros cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 1c. 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo cuarto. 2. En el supuesto previsto en el artículo 101,12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la contratación de servicios iguale o supere los importes indicados en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. B5. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. Artículo 23 de la LCSP. 1. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada, los contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17, respectivamente, que sean subvencionados, de forma directa y en más de un 50% de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes. 1a. Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, División 45, Grupo 45,2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas, NACE, o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. 1b. Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra A, cuyo valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros. 2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a aquellos celebrados por particulares o por entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores, en conjunción, en este último caso, con las establecidas en el título 2 del libro tercero de esta ley.
Cuando el contrato subvencionado se adjudique por entidades del sector público que tengan la consideración de poder adjudicador, se aplicarán las normas de contratación previstas para estas entidades, de acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinación de la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación, y para adoptar medidas cautelares en el procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo caso, por la regla establecida en el apartado 2 del artículo 47. C. Contratos administrativos y contratos privados. Regulado en los artículos 24 y 27 de la LCSP. C1. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público. Artículo 24 de la LCSP. Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. C2. Contratos administrativos. Artículo 25 de la LCSP. 1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes siempre que se celebren por una administración pública. 1a. Los contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos. Primero, los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66.100.001 a 667200003 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria, y los de espectáculos con número de referencia CPV de 799950005 a 799952000-7 y de 92.000.001 a 9270000-8, excepto 9223000-2, 92.231.009 922320006. Segundo, aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 1b. Los contratos declarados así expresamente por una ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante, o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. 2. Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra B del apartado anterior les serán de aplicación en primer término sus normas específicas. C3. Contratos privados. Artículo 26 de la LCSP. 1. Tendrán la consideración de contratos privados. 1a. Los que celebren las administraciones públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras A y B del apartado primero del artículo anterior. 1b. Los celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan la condición de administraciones públicas. 1c. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 2. Los contratos privados que celebren las administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las secciones primera y segunda del capítulo 1 del título I del libro segundo de la presente ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números primero y segundo de la letra A del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de aplicación, además del libro primero de la presente ley, el libro segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación.
En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. 3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de administraciones públicas mencionados en la letra B del apartado primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente ley, se regirán por lo dispuesto en el título I del libro tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación, y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 4. Los contratos que celebren las entidades del sector público que no posean la condición de poder adjudicador, se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322. En lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción se regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. 3. Órganos competentes para su celebración. Órgano de contratación, regulado en los artículos 61 a 64 de la LCSP. 3,1. Competencia para contratar. Artículo 61 de la LCSP. 1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso, para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación. 3,2. Responsable del contrato. Artículo 62 de la LCSP. 1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246. 3. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra. 3,3. Perfil de contratante. Artículo 63 de la LCSP. 1. Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual, al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos. La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos. La difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así se establezca.
El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa. No obstante, podrá requerirse esta para el acceso a servicios personalizados asociados al contenido del perfil de contratante, tales como suscripciones, envío de alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. 2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación. En cualquier caso, deberá contener tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación, como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre. 3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información. 3a. La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes en su caso, y el documento de aprobación del expediente. 3b. El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el valor añadido. 3c. Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. 3d. Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones. 3. El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de contratación, relativas al procedimiento de adjudicación, o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación, cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas. En su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149,4 y en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato. Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos. 4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el valor añadido y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. 5. Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante. Asimismo, los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos o de los organismos técnicos especializados
para la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios. En todo caso, deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen sus servicios. 6. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de contratante. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio. 7. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. 8. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato en los supuestos que establece el artículo 154,7. En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente. 4. Delegación de competencias en el Servicio Andaluz de Salud. Actualmente se regula en la resolución de 20 de enero de 2022 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, en los siguientes términos. 1. Cambio de denominación de las plataformas de logística sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, en adelante SAS. Las plataformas de logística sanitaria del Servicio Andaluz, que se encuentran configuradas como organización funcional o instrumento interno de gestión de los centros agrupados, en materia de compras, contratación, almacenaje, distribución y facturación, al que no puede atribuirse competencia alguna frente a terceros, a fin de habilitar la actuación en materia de gestión económica de los centros sanitarios de forma agregada, pasan a denominarse Centrales Provinciales de Compras, manteniendo su actual configuración, en tanto se desarrolle la configuración definitiva de la estructura de las compras y logística del SAS. 2. Gestión presupuestaria. Delegar en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios el ejercicio de la competencia para autorizar las transferencias de crédito contempladas en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 3. Contratación administrativa. 3,1. Delegar el ejercicio de las competencias que la legislación vigente atribuye al director gerente del Servicio Andaluz de Salud en materia de contratación administrativa en las personas titulares de los siguientes órganos. A Dirección General de Gestión Económica y Servicios, en aquellos contratos cuya cuantía sea inferior a 12 millones de euros en el ámbito de los servicios centrales. B. Dirección Gerencia de los siguientes centros hospitalarios: Hospital Universitario Torre Cárdenas, Hospital Universitario Puerta del Mar, Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Hospital Universitario de Jaén, Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde están ubicadas las centrales provinciales de compras, en las que se agrupan los centros asistenciales de cada una de sus respectivas provincias, con el límite de los créditos que se les asignen en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial. C. Dirección Gerencia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, con el límite de los créditos que se le asigne en su respectivo presupuesto. D. Asimismo, se delega el ejercicio de la competencia para resolver los recursos potestativos de reposición en esta materia en los titulares de los citados órganos, en su ámbito correspondiente. 3,2.
La convocatoria de acuerdos marco como sistema de racionalización técnica de la contratación previsto en el capítulo 2, título I del libro segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se delega a la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios cuando se trate con ello, bien de homologar la contratación de bienes, obras y servicios en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, o bien de establecer las bases para la contratación centralizada, así como la coordinación e instrucciones necesarias para el seguimiento de los correspondientes contratos basados en los acuerdos marco. B. En las personas titulares de los órganos descritos en el apartado 3,1. Letras B y C, en el resto de los casos, con el límite para los contratos basados, de los créditos que se les asignen en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial. 3,3. Otras competencias en materia de contratación administrativa. Delegar en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios a la aprobación de modelos de pliego de cláusulas que deban regir en la contratación administrativa del Servicio Andaluz de Salud. B. La regulación de la organización y régimen de funcionamiento de las mesas de contratación en el Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en las normas vigentes. C. La supervisión general de los expedientes de concesiones de obras y concesiones de servicios, así como la autorización previa y expresa del inicio de tales expedientes y de su licitación. D. La resolución de reclamaciones administrativas de principal y o intereses de demora por gastos de operaciones corrientes y de operaciones de capital. E. La autorización previa a la resolución de inicio de expedientes de contratación de servicios cuyo objeto sea la realización de actividades profesionales por personas físicas y jurídicas, tales como la realización de estudios y elaboración de informes, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos, investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico, asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del mismo carácter, así como cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente relacionadas con las anteriores. Se exceptúan de la mencionada autorización previa los servicios de redacción de anteproyecto o proyecto de obra, dirección de ejecución y la coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto así como durante su ejecución, y servicios conexos, referidos a obras cuya ejecución se haya priorizado en las actualizaciones anuales de los planes de infraestructuras sanitarias provinciales elaboradas en base al acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2019, así como en relación a obras que tengan un presupuesto de ejecución material inferior a 500.000 euros o estén incluidas en acuerdos marco de obras. F. La gestión y publicación de los anuncios de licitación, trámite y adjudicación de los contratos del Servicio Andaluz de Salud, por cualquiera de los soportes y medios previstos en las normas vigentes. 4. Arrendamiento de bienes inmuebles. 4,1. Delegar el ejercicio de la competencia para suscribir contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, así como para prorrogar, modificar o resolver los actualmente existentes o que se suscriban, en el ámbito de sus competencias en las personas titulares de los órganos descritos en el apartado 3,1, letras B y C, con el límite de los créditos que se les consigne, y en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios en el ámbito de los servicios decentrales de la agencia. Con carácter previo deberá obtenerse informe de oportunidad de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 4,2. La solicitud del informe favorable que deberá recabarse de la Dirección General de Patrimonio se tramitará a través de la Subdirección de Compras y Logística. 5. Negocios jurídicos de prestación de servicios que impliquen percepción por el Servicio Andaluz de Salud, de parte de los ingresos derivados de su gestión.
5,1. Delegar en las personas titulares de los órganos descritos en el apartado 3,1, letras B y C, así como en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, en el ámbito de sus respectivas competencias, la facultad para otorgar negocios jurídicos de prestación de servicios que impliquen percepción por el Servicio Andaluz de Salud, de parte de los ingresos derivados de su gestión. 5,2. Para la tramitación de dichos expedientes, será preceptiva la aprobación expresa por la Dirección General de Gestión Económica y Servicios de los pliegos de condiciones particulares que regirán la concesión, ya informados por la asesoría jurídica. Previo a dicha tramitación, será igualmente preceptivo recabar el informe de oportunidad de la Subdirección de Compras y Logística, previa la aportación de los informes técnicos que procedan. 5,3. Del otorgamiento de estos expedientes, cuando impliquen la concesión u ocupación de dominio público, así como de cuantos actos se refieren a ellas, se dará cuenta a la Dirección General de Patrimonio por parte del órgano concedente. 6. Responsabilidad patrimonial. Delegar el ejercicio de la competencia para resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial que la legislación vigente atribuye a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en los titulares de las direcciones gerencias de las áreas de gestión sanitaria, hospitales, distritos de atención primaria, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, en las siguientes materias. 6,1. Pérdida o deterioro de prótesis u órtesis. 6,2. Pérdida o deterioro de objetos personales y pertenencias de los perjudicados. 6,3. En general, las derivadas del funcionamiento normal o anormal del servicio del centro sanitario, siempre que del mismo se deriven exclusivamente daños materiales y, por tanto, no se refieran a reclamaciones por daños físicos y o psicológicos. 7. Gasto público. En el ámbito contable del gasto público, se delega la facultad para formular propuestas de documentos contables relativas a las fases del gasto público de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, así como la aprobación de los correspondientes gastos, con arreglo a las normas siguientes. 7,1. En los servicios centrales. En materia de gastos de personal, capítulo presupuestario y, en la persona titular de la Dirección General de Personal, hasta una cuantía inferior a 12 millones de euros. En el resto de capítulos de gastos, en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, hasta una cuantía inferior a 12 millones de euros. 7,2. En los servicios periféricos en las personas titulares de las direcciones gerencias de áreas de gestión sanitaria, hospitales, distritos de atención primaria, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, en materia de gastos de personal en su ámbito correspondiente y sin más límites que el de los créditos presupuestarios que se les consigne a tal fin, y en las de las direcciones económicas administrativas y o de servicios generales de los citados órganos gestores, en materia de gastos de personal en su ámbito correspondiente con los mismos límites y hasta la cuantía de 3 millones de euros. Las direcciones gerencias de los centros hospitalarios recogidos en el apartado 3,1, letra B y C, en el ámbito de la provincia en todos los demás capítulos presupuestarios, sin más límites que el de los créditos presupuestarios que se les consigne, así como en las personas titulares de las direcciones económico-administrativas y o de servicios generales de los centros hospitalarios reseñados, vinculadas funcionalmente a las centrales provinciales de compras y Dirección Económico-Administrativa y o de Servicios Generales del Centro de Emergencias Sanitarias 061-LA, con los mismos límites y capítulos presupuestarios que se señalan, y hasta la cuantía de 3 millones de euros. 8. Gestión financiera. Se delega el ejercicio de la competencia que el Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos atribuye al director gerente del Servicio Andaluz de Salud,
En lo que a la ordenación de pagos se refiere, en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 9. Devolución de ingresos indebidos. 9,1. En virtud de lo dispuesto en el título 3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria, aprobado por Decreto 197/2021, de 20 de julio, se delega el ejercicio de la competencia atribuida a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, para acordar la devolución de ingresos indebidos en las titulares de los siguientes órganos. 9.1,1. En la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud en todos los supuestos, así como la facultad para que dicte cuantas instrucciones sean necesarias, para fijar directrices y pautas de actuación, a observar por todos los órganos gestores del Servicio Andaluz de Salud, con objeto de armonizar los procedimientos de devolución de ingresos indebidos correspondientes a los ingresos de la agencia. 9,2. Esta delegación de competencias no alcanzará aquellos supuestos en los que la procedencia de la devolución de ingresos indebidos tenga su origen en el ejercicio de las funciones en materia de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos y declaración de lesividad que a esta Dirección Gerencia otorga a la letra N del artículo 12 del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud. 9,3. Queda incluido en el ámbito de las competencias delegadas el conocimiento y resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por delegación, que se resolverán por el órgano delegado. 10. Inversiones. Se delega en la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios la dirección y fijación de criterios de gestión de las obras, equipamientos e instalaciones del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades adscritas. 11. Revocación de delegaciones. Quedan revocadas todas las delegaciones de competencias efectuadas con carácter general que se opongan al régimen establecido en la presente, y singularmente las efectuadas mediante la resolución de 2 de abril de 2013 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega competencias en diferentes órganos, modificada por resolución de 26 de enero de 2015 y rectificada por resolución de 14 de diciembre de 2018.